Conferencia de Estados Partes a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. A continuación escucharemos breves palabras de introducción y bienvenida del ingeniero Ismael Sánchez, catedrático del Departamento de Ciencias Energéticas de la Universidad Centroamericana. Estimada señora ministra Lina Pol, ministra del Medio Ambiente y Recursos Naturales, estimado señor Saúl Segura Socias, embajador de la Unión Europea de El Salvador, estimado señor David Iso, embajador de Francia en El Salvador, y estimado amigo Emilio, director de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo del Ministerio de Obras Públicas. Estimada concurrencia, tengan todos muy buenos días. En nombre de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia COP21 de París. Se llama Hacia un ambicioso acuerdo climático para el mundo. ¿Por qué ese término de ambicioso acuerdo climático? Yo me quedo preguntando pues si, en primer lugar, creo que es de alguna manera reconocer, ¿verdad?, que el tiempo para lograr una mitigación efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero y así reducir los efectos del cambio climático se está agotando. Esa forma de reducir las emisiones y de abordar el tema del cambio climático se está agotando. Como saben, el objetivo último, ¿verdad?, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es lograr esa estabilización de los niveles de concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel tal que las perturbaciones peligrosas e irreversibles, ¿verdad?, de ese sistema climático terrestre no se está logrando. Todas las economías, ¿verdad?, sin excepción, se continúan sustentando en el uso creciente de los combustibles fósiles. Durante la última década decíamos que se había logrado penetración de los renovables, eficiencia energética, etcétera, etcétera, pero no fue por la conciencia ambiental realmente, ¿verdad?, sino que era porque el petróleo estaba caro. Ahora que el petróleo viene para abajo, vamos a ver, ¿verdad?, si esas emisiones realmente se logran, ¿verdad? Y es un gran reto, por eso creo que este acuerdo, esta conferencia, 21ª, ¿verdad? Ven ustedes, 21 veces han reunido los países y nada, ¿verdad? Yo quería mostrarles este artículo de ECA en el año 2001, pero hablábamos ya de vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo a los efectos del cambio climático en El Salvador. Se dan 21 veces, muchos de ustedes no habían nacido quizás todavía, ¿verdad? Y ya se están reuniendo los países para hablar de esto y al final de cuentas nada, ¿verdad? Recientes estudios indican que de continuar al ritmo que vamos, las emisiones globales alcanzarían en el 2020, ya en el 2020, los 59 gigatoneladas de CO2 equivalente. La meta para el 2020, ¿verdad?, para que el incremento de la temperatura media anual no rebase el umbral de ese 1,5 o 2 grados centígrados en el 2100, es de 44 gigatoneladas de CO2. O sea, lo vamos a rebasar, ¿verdad?, por mucho, si vamos al ritmo que vamos. Con el protocolo de Kioto, se recordarán, ¿verdad?, los países signatarios, también llamados países anexo 1 en ese momento, se comprometieron mediante el mecanismo de desarrollo limpio, todo ese tema de las ventas de bonos de carbono, etcétera, etcétera, a reducir las emisiones, pero no se logró, ¿verdad?, no se logró. Ahora, en esta 21ª conferencia de las partes, creo que eso es lo novedoso, ¿verdad?, se ha pedido a todos los países, indicar lo que se llama sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional. Es una cuestión voluntaria y ahí está un poco el problema, ¿verdad? Pero es un nuevo intento, ¿verdad?, de intentar cambiar ese patrón de emisiones y esperamos, pues, obviamente, que ese esfuerzo sea exitoso, ¿verdad?, que esas contribuciones, que cada país en sus medidas diga, bueno, vamos a ver, ¿verdad?, pero ya ven ustedes el escenario que tenemos planteado, es complicado. Pero también en la COP21 no solo estará en discusión el tema de las emisiones,
es decir, la mitigación, ¿verdad? Es el nombre que suena, ¿verdad? Sino también estará el tema de la adaptación. Desde esta óptica se busca prevenir o reducir los efectos e impactos adversos del cambio climático en la salud, la biodiversidad, ecosistemas terrestres y marinos, sistemas fluviales, el tema de la energía hidroeléctrica, asentamientos humanos, zonas costeras marinas y diversas actividades agropecuarias. Y como ustedes saben, este año por el país y toda Centroamérica ha sido afectada por una tremenda sequía que nos tiene a todos viendo qué vamos a comer, ¿verdad?, en los próximos años. Entonces se revela esa particularidad, vulnerabilidad climática a la que países como El Salvador tiene ante los efectos de cambio climático. Yo creo que las presentaciones que escucharemos y las declaraciones nos ilustrarán sobre el estado de estas negociaciones, la posición de El Salvador frente al cambio climático y las acciones de adaptación que se tienen en marcha. Espero que esta reunión pues, sea para todos muy beneficiosa. Gracias. Buenos días a todos. Quisiera primero agradecer a la señora ministra, a mi colega Jaume de la delegación de la Unión Europea y el señor Sánchez de la UNCA por organizar este evento hoy por la mañana. Como francés estoy muy orgulloso porque dentro de 4 semanas apenas vamos a recibir en París más de 196 delegaciones nacionales representando 40.000 personas. Es la mayor conferencia, el evento más grande que nunca hemos organizado en París para esta COP21. A esta fecha, 155 países ya han entregado sus contribuciones nacionales de reducción de los gases de efecto invernadero. Solo para tener un elemento de comparación, eran 30 países después de la conferencia de Kioto en 97 y eran más o menos 60 en 2009-2010 después de las conferencias de Copenhague y Cancún. La suma de estos países cubre ya 87% de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero. Muchos países, de los cuales se espera encontrar a El Salvador, podrían todavía someter sus propuestas antes de la COP21 que empezará el 30 de noviembre. Este proceso de negociación empezó hace mucho tiempo. Tenemos en mente la COP20 en Lima el año pasado y es un ongoing proceso con muchas reuniones, reuniendo grupos de países para preparar la conferencia de París. Y la última sesión de negociación intermediaria se desarrolló en Bonn en octubre, del 19 a 23 de octubre, donde se aprobó un texto de 55 páginas que fue adoptado por los 195 países parte a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este texto, a pesar de no ser escueto, todavía es completo y equilibrado. Las consultaciones ministeriales que tendrán lugar en la próxima semana, del 8 al 10 de noviembre, a la cual participará El Salvador en París, permitirán examinar las opciones remanentes en este texto e identificar los posibles puntos de convergencia sobre las temáticas más políticas. Participarán en estas consultaciones 80 países, representantes de todos los grupos de negociaciones. Las contribuciones actuales, hoy en día, el estado de la negociación, permite limitar el calentamiento del planeta, pero todavía no son suficientes para asegurarse del límite de los 2 grados. Y como el señor Sánchez lo expresó, si no hacemos nada, el calentamiento será de entre 4 y 5 grados en las próximas decenias. La ambición de París es tener un acuerdo global y vinculante para limitar el calentamiento a 2 grados.
Nosotros esperábamos 1,5, pero ya si llegamos a 2 será bastante bien. Sin embargo, las contribuciones nacionales, para las cuales hubo una movilización sin precedente en todos los países, nos enseñan que ya se inició el viraje radical hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible y con pocas emisiones de gas de efecto invernadero. Con este motivo, el presidente francés François Hollande viajó a China ayer y antes de ayer para asegurarse de los compromisos de este gran país, que como sabemos es el primer emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Y China se comprometió a que sus esfuerzos de lucha contra el calentamiento global sea al nivel del reto enfrentado. Por otra parte, China también ha aceptado que haya una revisión quinquenal de los compromisos de reducción, lo que es una condición indispensable para lograr la meta de los 2 grados. Otro tema importante en París será los financiamientos. Aspecto de suma importancia, evidentemente, para los países en vía de desarrollo o de renta media-baja. En Copenhague, los países ricos se comprometieron a consagrar a partir de 2020 $100.000 millones cada año para que todos los países, y más especialmente los más pobres y los más vulnerables al cambio climático, puedan tomar el giro hacia una economía más verde. 100.000 millones abonados para los sectores públicos y también privados. Hasta la fecha de hoy, los compromisos alcanzan 65.000 millones. Entonces, falta todavía. Y hace falta más involucramiento de los países adinerados y de los bancos del desarrollo para llegar a este objetivo de 100.000 millones. Solo para mi país, los financiamientos que hemos comprometido son de 3.000 millones de euros anuales para llegar a 5.000 millones en 2020. La COP21 va a permitir de construir el marco legal, universal y vinculante para enfrentar el desafío del cambio climático. Necesitamos todas las contribuciones, todas las energías, porque de estas negociaciones políticas se decidirá el futuro de nuestro planeta y de nuestros hijos. Si ustedes están interesados, tengo información sobre la organización de la COP21, como será en París, pero tal vez dejo la palabra a mis colegas para continuar sobre el tema y las ambiciones de París. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Quería empezar dando las gracias a la UCA por acogernos y por aceptar organizar este evento junto a la Unión Europea. Por supuesto a la ministra por aceptar la invitación. Muchas gracias, señora ministra. Al embajador de Francia, por supuesto, por acompañarnos y explicarnos cómo están las negociaciones de cara a París, y al ingeniero Ventura como representante del Ministerio de Obras Públicas. Gracias a todos ustedes, especialmente a los representantes de nuestros Estados miembros y también a la prensa, y veo también a jóvenes, me imagino que son estudiantes. Me alegra mucho verlos porque vamos a hablar de ustedes, básicamente, del país y del mundo que se van a enfrentar en los próximos años. Tengo una pequeña presentación de PowerPoint para acompañar a mis palabras. Voy a comentarlas. Tenía un amigo que decía que cuando iba a dar una charla decía: ¿vas a hablar o vas a hacer una presentación de PowerPoint? Bueno, pero bueno, vamos a intentar combinar las dos cosas. Bueno, me toca hablar del papel de la Unión Europea en las negociaciones climáticas, es decir, nuestra postura común de todos los Estados miembros de la Unión Europea, 28 Estados miembros, y por tanto el bloque económico más importante del mundo, y por qué no decirlo, posiblemente el más contaminante después de China, me imagino. Pero lo más importante es destacar que tenemos una posición común acordada entre todos los Estados miembros de cara a las negociaciones de París. Nuestra posición,
Nuestra posición es de liderazgo. Le llamamos un liderazgo multidimensional, es decir, la Unión Europea, como lo hemos comentado muchas veces con la ministra, estamos orgullosos de ejercer en el papel de la lucha contra el cambio climático un liderazgo mundial. Un liderazgo que se basa en cinco ejes. En primer lugar, los compromisos nacionales de todos nuestros Estados miembros. En segundo lugar, liderar el acuerdo, las negociaciones y el alcance de un acuerdo ambicioso para todos los países. Un liderazgo también que se basa en una actitud incluyente de otros estados y de otros bloques que tienen otras necesidades que nosotras mismas, que la Unión Europea. Un liderazgo que se transforma en una diplomacia activa dentro del cambio climático, lo que llamamos la diplomacia climática. Y por último, un liderazgo en cuanto al financiamiento, porque obviamente estamos hablando de alcanzar unos acuerdos muy ambiciosos que van a costar muchísimo dinero, como mencionaba el embajador de Francia, y también en ese sentido la Unión Europea está dispuesta a liderar los esfuerzos mundiales. Siguiente, por favor. Bueno, hemos dicho que el liderazgo está basado en la voluntad de alcanzar unos compromisos ambiciosos. Este es nuestro primer objetivo de cara a París, que el acuerdo global sea un acuerdo ambicioso, es decir, con metas ambiciosas, pero no solo metas, sino también objetivos medibles de reducción. Y en ese sentido, como queremos ser líderes, presentamos nuestras propias metas ambiciosas, que son, como ven ahí, fundamentalmente 3 y que están contenidas en la estrategia que se aprobó en octubre del año pasado, Estrategia de Clima y Energía hacia 2030. En este sentido, los países de la Unión Europea nos hemos propuesto reducir las emisiones de gases contaminantes en un 40% de cara a 2030. Que el 27% de la energía utilizada en la Unión Europea provengan de energías de fuentes renovables, y también mejorar el 27% en cuanto a la eficiencia energética en nuestras economías. Siguiente. Aquí hay algunos datos más sobre nuestros compromisos. Ya nos habíamos comprometido de cara a 2020 a los objetivos que ven en la parte superior y que prácticamente ya están alcanzados en el año final de 2016, especialmente el 20% de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hoy al 19% y estamos en el final de 2016, casi 2017. Por tanto, creemos que es un objetivo perfectamente alcanzable. Pero para el año 2030 hemos querido aumentar considerablemente nuestros objetivos y hablamos de una reducción del 40%, como decía antes, de las emisiones. Creemos que eso es posible por los datos que estamos manejando. Como ustedes saben, estos porcentajes se miden tomando como línea base el año 1990. Si ya hemos reducido en esos 30 años un 20% de emisiones, lo hemos hecho con un crecimiento global de nuestras economías del 40% aproximadamente. Por tanto, podemos crecer mientras reducimos nuestras emisiones. Creo que ese es un mensaje fundamental. No hace falta ni crecer al 0% o no crecer o decrecer para no contaminar. Eso es muy importante y también sobre todo para los países en vías de desarrollo. El siguiente, por favor. Esta es la ficha de nuestro plan indicativo para París, que se acordó en este pasado mes de marzo. Como ven, nuestro compromiso de reducción es absoluto, cubre toda la economía, todos los gases de efecto invernadero, y el periodo alcanza hasta 2030, teniendo como línea base el año 1990, e incluye además aspectos como la agricultura, la forestería y el uso del suelo. Además, creemos que es un plan no solo ambicioso, sino justo, y que cumple con los requisitos establecidos por el grupo, por el panel de expertos, ¿no?
Siguiente, por favor. Pero además, queremos que nuestro liderazgo sea incluyente, es decir, queremos un acuerdo de alcance, en primer lugar, universal, que comprenda a todos los países. Este es un tema que nos afecta a la humanidad entera. Queremos ejercer ese papel de liderazgo, pero comprendemos la posición de los demás países y de los demás bloques. Queremos que el acuerdo, por tanto, sea de todos los países y que sea vinculante, que establezca unas metas y unos objetivos concretos a partir de 2020, que se puedan, por tanto, medir y que se pueda exigir que haya un plan de rendición de cuentas para comprobar que todos vamos cumpliendo nuestros objetivos. En ese sentido, abogamos por grandes alianzas con diferentes grupos de países. Pasamos a la siguiente, si quieres, Damián. Aquí tenemos los principales bloques, además de la Unión Europea, de posiciones, aunque cada país tiene su propia posición, pero en general podríamos dividirlo entre estos intereses. Los pequeños estados insulares, que son uno de los grupos más afectados por el cambio climático y que, como ven, piden un enfoque sobre todo concentrado en temas de mitigación, con reducciones importantes antes de 2020 y una meta de reducción del 1,5 grados. Nuestra postura postura común es 2 grados. Sabemos que hay otros países, como es el caso de El Salvador, que apuestan por una reducción de 1,5 grados de calentamiento de la temperatura del planeta. Nos encantaría que se fuera el acuerdo en París, pero también tratamos de tener una postura realista y además una postura consensuada entre 28, y nuestra postura es de 2 grados. En el caso de los países el grupo de los países menos desarrollados, que también desean un acuerdo ambicioso y centrados en la atención a las pérdidas y daños ocasionadas por el cambio climático, y también, por supuesto, en un amplio financiamiento, como comentaba el embajador de Francia. Están los países del Caribe, de América Latina y el Caribe, que son socios muy cercanos a nuestras posiciones y con los que compartimos una visión tanto sobre la adaptación como los ciclos de evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, hemos trabajado conjuntamente en las negociaciones de camino hacia París. El grupo de los 77 es el grupo que insiste más en las responsabilidades diferenciadas, en aquello de que quien contamina paga y que no todos tenemos la misma responsabilidad. Bueno, nosotros comprendemos esta postura, por supuesto, que la postura de países como China, India o Brasil o Sudáfrica, pero bueno, creemos que en el año 2020 no se trata de buscar responsables, sino soluciones, asumiendo, por supuesto, la responsabilidad de cada uno, y creo que en ese sentido la Unión Europea ejerce su papel de manera muy responsable. Y por último, los países desarrollados que no son miembros de la Unión Europea, los llamados Umbrella Group, que son unos socios muy fuertes para nosotros y que ya han presentado también sus planes, como mencionaba el embajador de Francia, que juntos con la Unión Europea representan el 85% de las emisiones. Siguiente, muchas gracias. Bueno, además del liderazgo nuestro se traduce en una activa diplomacia climática, una activa diplomacia en la lucha contra los efectos del cambio climático. Nuestros líderes, nuestros jefes de gobierno y de Estado han adoptado el pasado mes de enero unas conclusiones en el seno del Consejo de la Unión Europea, reafirmadas hace escasos meses, en julio del 2005, y que constituyen la base de nuestra acción en el exterior. Esta acción se basa en actos como los de hoy, por ejemplo, en una promoción continua del tema del cambio climático, tanto en los foros mundiales como en los diálogos políticos entre la Unión Europea y los bilaterales y nuestros socios, como es el caso de El Salvador y Centroamérica en particular. También hacemos eventos y actuamos de manera muy activa ante los gobiernos locales, ante la sociedad civil, pero también la empresa privada, la academia o la opinión pública en general. Creemos que
diplomacia climática o de cambio climático está dando resultados, porque por primera vez quizá en todas las 21 cumbres que ha habido hasta ahora estamos viendo que la brecha que existe entre las negociaciones hasta ahora a nivel técnico y lo que esperamos decidan los líderes en París no son tan grandes como otras veces, sino que a través de actividades como las de hoy, como el diálogo diplomático, hemos conseguido acercar posiciones, comprender las posiciones de cada uno y esperar resultados realistas. Siguiente, por favor. Y por último, el liderazgo se traduce en un liderazgo también el tema de la financiación, que sabemos que es un tema fundamental y que preocupa especialmente a países como es el caso de El Salvador, que son países que no son responsables tanto del cambio climático como que sufren las consecuencias del cambio climático y que esperan obtener ayuda de los países más desarrollados. En ese sentido, la Unión Europea llevamos años y continuamos siendo el primer proveedor mundial de fondos para la cooperación internacional para el clima. Esto es teniendo en cuenta la Unión Europea en sí misma como la suma de la cooperación otorgada por nuestros Estados miembros. El 20% del presupuesto general de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 se va a dedicar a estos efectos. 20%. Estamos hablando de muchísimo dinero y por tanto demuestra que la lucha contra el cambio climático es una prioridad en nuestra política de cooperación al desarrollo. Entre el año también 2014 y hasta 2020 vamos a dedicar el 20% de esa cooperación, lo que significa 3 veces más que el periodo anterior, que los programas bilaterales y multilaterales del periodo anterior. A eso parte de esos fondos irán al fondo verde para el clima que mencionaba el embajador, que pretende alcanzar 100.000 millones de dólares al año. Nuestros Estados miembros ya se han comprometido a contribuir de una manera muy importante. Depende, por supuesto, de cada Estado miembro, pero el compromiso de todos es firme. También tenemos una alianza, hemos promovido una alianza global para el cambio climático con diferentes proyectos, 51 como se menciona ahí, hasta el momento en 38 países. Tenemos la siguiente, una barra sobre gráfico, sobre la contribución de la Unión Europea desde el año 2002 y las previsiones hasta el año 2020, que demuestran el compromiso de nuestros recursos en la lucha contra el cambio climático, en la cooperación internacional también, con un dato que hay que tener muy en cuenta. Ustedes saben bien que en los últimos años hemos sufrido en Europa una fuerte crisis económica y sin embargo nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático no ha descendido, o por lo menos no ha descendido en la proporción de nuestra crisis económica, sino que más bien ha ido aumentando casi siempre, excepto algún año en concreto. Por tanto, nuestro liderazgo también se traduce en este compromiso de aportar fondos a nivel mundial. En el caso de El Salvador, ¿cuál es nuestra cooperación concreta con El Salvador? Bien, tenemos, en la Unión Europea financiamos 2 asistencias técnicas para fortalecer las capacidades del Ministerio de Medio Ambiente y la gobernanza de cambio climático a nivel nacional. Ya están en marcha estas 2 asistencias técnicas, apoyando al gobierno de El Salvador en aquellos aspectos que consideren necesarios. También nuestros Estados miembros tienen proyectos concretos que si quieren después podemos descender al detalle, pero tanto Francia como Alemania, España, Reino Unido e Italia, que los representantes están aquí presentes, tienen proyectos concretos, bien con el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, ANDA, bien también con la sociedad civil en materia de mitigación y de adaptación. No tengo la cifra exacta, me preguntaban antes la prensa, pero podemos hacer la suma y pasársela, pero son varios millones de dólares también al año. En conclusión, ¿qué es lo que quiere la Unión Europea? Pues queremos un acuerdo en París ambicioso, universal, y por tanto
incluye a todos los países del mundo. Vinculante, eso es muy importante también, no tiene que ser voluntario, aportaciones, compromisos vagos, sino un acuerdo vinculante donde se puedan medir las metas y los objetivos y donde haya un régimen de rendición de cuentas transparente. Pero queremos también un acuerdo justo. Sabemos que no todos los países son igualmente responsables, sabemos que no todos los países tienen los mismos recursos, las mismas capacidades y sabemos que no todos los países sufren de manera igual los efectos del cambio climático. Sabemos que el caso de El Salvador es uno de los países que más sufre este cambio climático y es un buen ejemplo. Por tanto, queremos que el acuerdo sea lo más justo posible, asumiendo nuestras responsabilidades y liderando las medidas a tomar. Queremos, sobre todo, como pone el punto final, ser un socio confiable de todos los países, en este caso sobre todo de El Salvador, un socio responsable y que podamos ver el próximo principios de mes de diciembre un acuerdo mundial que les asegure sobre todo a los muchachos, las muchachas que están ahí atrás, un futuro en un país habitable. Si no conseguimos reducir los efectos del cambio climático, si no limitamos el ascenso de la temperatura del planeta, no sabemos si este país, esta región y el mundo en general serán habitables para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas gracias. En nombre del ministro de Obras Públicas, un saludo a nuestra ministra de Medio Ambiente, Alina Pohl, al señor embajador de Francia, David Iso, al señor embajador de la Unión Europea, Jaume Segura, y al ingeniero Ismael Sánchez, representante de UCA, así como a toda la audiencia que nos acompaña. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la realidad que afronta el país y cómo la estrategia que hemos seguido en tanto a manera institucional como obras públicas y interinstitucional junto al gobierno y con cooperación. Bien, el día de ayer, en la siguiente diapositiva, podemos ver que se amanecía con una situación adversa en uno de los tramos carreteros importantes de la Masferrer Norte. Cuando revisamos la estación del Boquerón, una estación del Ministerio de Medio Ambiente que nos puede dar las medidas de lluvias y precipitaciones, revisábamos que en hora y media de lluvia, entre 1 de la mañana, 2:30, había caído aproximadamente 90 milímetros de lluvia. Eso, traducido en intensidad, era una intensidad violenta, de acuerdo a los parámetros que se tienen, y generó entonces que parte este es próximo al volcán de San Salvador, parte de este tramo carretero pues se viera afectado por un desbordamiento de una de las quebradas, Quebrada de las Lajas. Hicimos una inspección conjunto con el equipo de medio ambiente para determinar ya las causas. Vemos también que entonces teníamos una lluvia con un comportamiento fuera de lo normal, una lluvia ya, bueno, se está convirtiendo en normal, una lluvia violenta en un periodo corto de tiempo y que se nos dan estas situaciones. Así que eso es parte de lo que nos lleva como obras públicas a estar alerta. Y en la diapositiva siguiente vemos que en el año 2009 nuestro país fue declarado como uno de los más vulnerables del mundo. Tuvimos luego de la tormenta Ida, la visita de una misión de las Naciones Unidas, UNDAC, la cual nos decía que pues casi el 90% de nuestra población y de nuestra economía se desarrolla en un área de riesgo. Así entonces, avanzamos por favor. Así entonces, hay que tener en cuenta algunas realidades propias de nuestro país y así como de América Latina a la hora de tratar tanto el tema de cambio climático como la gestión de riesgo, y es que América Latina es una de las regiones en desarrollo que presenta la tasa más alta de urbanización, y eso combinado con los patrones climáticos que estamos afrontando genera una situación entonces de riesgo climático y que se va a ver impactado la población misma. Ahí están los porcentajes en negro de cómo cada país, el porcentaje de la población que vive en un área urbana. Siguiente.
Eso se traduce en que para América Latina y el Caribe un 60-70% de lo que produce se ejecuta en centros urbanos. Más en el caso de El Salvador, que eso alcanza casi un 90% del porcentaje, dado que la concentración que tenemos en nuestras ciudades y el mismo estudio de las Naciones Unidas. Siguiente. Eso nos plantea que entonces la estrategia que en aquel momento se sigue es ver tanto el sistema a nivel regional, porque tenemos que saber que hay iniciativas centroamericanas como bloque para afrontar el tema de gestión de riesgo y también para afrontar el tema de cambio climático. Está el CEPREDENAC, que es el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres de América Central. Está CCAD, que es la Comisión Centroamericana de Medio Ambiente, y que también como países debemos reconocer que en cuanto al cambio climático y los fenómenos naturales, como no distinguen fronteras, debemos de decir, no es porque aquí es Costa Rica, aquí es El Salvador, no voy a atacar, es decir, la incidencia siempre se da, no hay fronteras para detener los impactos. Y a nivel nacional, revisar nuestra ley de medio ambiente, nuestra política nacional de medio ambiente, y ahora si ven por ahí, ya está nuestro Plan Nacional de Cambio Climático, que fue un trabajo liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y que seguramente la ministra nos habla en la siguiente intervención. Nuestra Ley de Protección Civil y Mitigación de Desastres. Hay un Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ahora también otra manera de coordinarnos, hay ya un Gabinete de Sustentabilidad Ambiental, y todo esto le da fortaleza institucional. Sobre todo esto, entonces, nuestra estrategia de gestión de riesgo y cambio climático como obras públicas está inmersa. Es decir, somos parte de un sistema, estamos tratando de articularnos para así estar mejor enfrentados. Siguiente, por favor. Así, de esta forma, dentro del Ministerio de Obras Públicas se crean una serie de unidades muy importantes para el reforzamiento institucional, que nos lleva o trabajan bajo este esquema. Ahora nuestra estrategia la denominamos, porque estamos muy coordinados con el Ministerio de Medio Ambiente, la estrategia de la seguridad ambiental y la gestión preventiva del riesgo. Y pasa por una retrospección, ver al pasado, ver cómo fueron nuestros problemas antes para no repetirlos, tomar lecciones, una previsión, saber hacia dónde queremos ir, y entonces hacer una prospección de cómo puede ser el escenario futuro, cómo va a crecer nuestra población, cómo es el escenario climático, y entonces de esa forma podemos día a día tratar de gestar una prevención y estar construyendo resiliencia, que es lo que queremos lograr. Bien, en la siguiente diapositiva les muestro cómo, ante la respuesta de ser uno de los países más vulnerables, se establece un reforzamiento o un fortalecimiento institucional, y se da una respuesta técnica con la creación de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo en el año 2010, a la cual pertenezco. Hay una dirección también de infraestructura verde, inclusiva y social, que maneja todo el tema de implementar como proyectos de transportes alternativos como las ciclorrutas, también de accesibilidad universal, es decir, que la obra ahora contemple que esté adaptada a las personas, por ejemplo, que no pueden ver o que se movilizan en silla de ruedas, es decir, no hacer obras que corten su desplazamiento, sino que los incluyan. Y también el COEMOP, que es un centro de operaciones de emergencia que pretende dar a la hora de atender una emergencia una respuesta más inmediata y efectiva. Y pueden ver también que hubo parte de la estrategia es una respuesta social para reducir la vulnerabilidad social. Se crea una unidad de gestión social que está en comunicación con las 262 municipalidades, así como las organizaciones comunitarias como las ADESCOS, del cual llega muchas necesidades en cuanto a que existe una cárcava en tal colonia, tienen un problema, y ahí entonces empieza el accionar de la población a comunicarse con su gobierno. La unidad de género, que pasa por la inclusión, ¿verdad?, devolverle o darle un valor a la mujer. Bien, en la siguiente diapositiva hay que destacar que toda esta estrategia ha sido fundamental el asocio que se ha tenido con
cooperantes o instituciones como la Unión Europea, como el Programa de Naciones Unidas, como JICA y así otros organismos que han podido no solo fortalecer a obras públicas, sino a todo el gobierno, y eso estamos convencidos que todo este sistema nacional ha dado sus frutos, al no ser ya en el Reporte Mundial de Riesgos del 2014 estar considerado ya no como el país más vulnerable, sino que vemos en la siguiente lámina la posición que ocupamos en cuanto a los países de mayor riesgo. En la columna derecha estamos ya en la 8ª posición y en la 9ª posición en cuanto a los más expuestos por amenazas. Entonces siempre, aquí hay que tener mucho cuidado porque siempre somos un país vulnerable, siempre somos un país vulnerable, solo que se está trabajando para ya no serlo. Bien, a continuación, parte de ya el trabajo en campo que contempla esta estrategia es un programa masivo de obras de protección. Se han identificado 934 puntos de suelos erosionables o susceptibles que están amenazando ya sea infraestructura como viviendas, infraestructura como puentes o infraestructura social y productiva. Vemos en la siguiente diapositiva para que tengan una idea de la magnitud de esto. Esto contempla este tipo de obras, no solo contempla un manejo de agua, sino que también contempla una recuperación de la vegetación que se pierde. Es decir, es una obra muy completa porque tiene un impacto social también. Se protegen las casas de las personas. El costo puede andar entre 1.5 a 5 millones de dólares cada uno de estos puntos según el tipo de condición que se tenga. Ahí se está protegiendo la zona franca de San Bartolo. Aunque el presupuesto es poco y la obra debe ser un poco más quizás extensiva en el terreno, pero si se observan lleva un componente siempre y la importancia que tiene preservar en la orilla de los ríos pues la vegetación y todo, porque eso logra mantener la estabilidad de los suelos. Hay también una idea de no solo reconstruir con obra gris, sino también, aparte de la recuperación ambiental y de la vegetación, tratar de darle un valor agregado a las personas. En este caso estamos ya no tratando de embovedar, ¿verdad? Es decir, encauzar y tapar lo que es el río, sino darles ese valor ambiental que tiene. Y también parte de la obra, pues ahí, solo para no se vayan a confundir, no es que esté embovedado, sino que es a la orilla donde están las familias asentadas. El parte del relleno para protección de esa margen del río se habilita lo que es una cancha para que puedan de alguna manera las personas tener un lugar donde compartir, y es parte de la estrategia ahora. Y claro, debe haber un sistema de alerta temprana donde participan las otras instituciones del sistema nacional para que con crecidas, con monitoreo de lluvias, todo eso esté y no vaya a causar ningún problema o una pérdida de vidas. Otro ejemplo con la ciclorruta, ya la Monseñor Romero es una de las primeras, y hay un plan que se presentará también en el Gabinete de Sustentabilidad para hacer un proyecto del área metropolitana de San Salvador como una alternativa para pasar ya a un transporte verde, un transporte donde ya no sea contaminante, y es parte de nuestros compromisos como país de las INDC, que es el tema que nos ocupa ahora. Bien, en la siguiente lámina, solo para reflexionar el porqué, la importancia de estas discusiones, como ya nos decía el embajador de Francia, China es uno de los mayores contaminantes, incluso supera, si usted ve la línea en rojo, supera a todo el grupo de América Latina y el Caribe en cuanto a emisiones. Entonces ahí la importancia de llegar a estos acuerdos, de saber que reducir emisiones significa reducir algunos puntos de crecimiento económico, ¿verdad? Pasa por eso, y por eso es que esto se vuelve, como decía el ingeniero Sánchez, 21 veces los países se han reunido, y el por qué a veces no se alcanzan estos acuerdos. Algunas reflexiones para compartir de estas estrategias que hemos desarrollado. Algunas de las estrategias y reflexiones que bueno, lo comento luego, pero antes de pasar a esas reflexiones que quiero comentarles, que este año han ocurrido 4 acontecimientos muy importantes, creemos, para
ser un punto de inflexión a futuro en el desarrollo de las naciones. Fue la conferencia de Sendai este año en marzo, donde se da el nuevo marco de acción de Sendai para 15 años para poder trabajar esto. Tenemos ahora 17 nuevos objetivos de desarrollo sustentable. La Convención de América Latina sobre la población y desarrollo, y la COP21, que todo esto, pues de alguna manera los gobiernos estamos en la tarea de articularlos, ¿verdad? Y saber trabajarlos y establecer las metas y así incluirlos como lo hemos hecho ya en nuestros planes quinquenales de desarrollo. Ahora sí, las reflexiones finales que siempre comparte el ministro, ¿verdad? En cuanto a esta experiencia, es necesaria una alianza para la resiliencia, porque es decisivo un entendimiento y la cooperación global. Por eso es importante los acuerdos de la COP21. Cuando tenemos, después de un desastre, el concepto de reconstruir mejor, es fundamental, es decir, no solo llevarlo al nivel anterior, sino dar una nueva oportunidad de desarrollarse y articularlo con las políticas de desarrollo de cada país. Y eso ya, es decir, pasa por nuevas energías, nuevas reubicaciones. Ese es el concepto de reconstruir mejor. Una seguridad ambiental también y gestión preventiva del riesgo a distinta escala. También transformar a las personas vulnerables, es decir, informarlas, capacitarlas. Las personas vulnerables son pues las mujeres, niños, personas de pueblos originarios, que muchas veces son las más afectadas y que necesitan ser empoderadas. Entonces pasa también por eso. En la siguiente vemos también lo que les decía, pasar no solo de la información sobre el riesgo, sea este climático o geológico, sino también el conocimiento, es decir, que la gente sepa lo que es donde vive y cuáles son los riesgos, una gobernabilidad para sobrevivir, es decir, a todo el tema de la gobernanza, cómo se manejan los recursos, tanto internacional como nacionalmente. Es necesario el tema de la gobernanza, cada quien actuando en su campo y de manera articulada. Y fundamental se vuelve que nosotros como países vulnerables pues estamos obligados a tener este tipo de estrategias, que debemos pues asumir al ser humano como centro de esta estrategia, porque como ya decía el embajador Jaume Segura, pues son las futuras generaciones, ¿verdad?, las que tenemos que proteger, y estar también al tanto de los factores subyacentes o ocultos de riesgo, como la corrupción, que juega un papel fundamental, que muchas veces, al menos en obras públicas, la corrupción puede afectar la calidad de la obra y eso repercutir cuando esa infraestructura afronte un fenómeno natural, ¿verdad? Entonces por eso es un factor oculto de riesgo. Y finalmente la institucionalidad y las coordinaciones y articulaciones son fundamentales para salir adelante, lo cual creo que pues actualmente con el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental se está logrando esto, el cual preside la ministra de Medio Ambiente, y lo cual hemos trabajado de manera conjunta, articularnos y así hacer una gestión más efectiva. Así que eso es lo que tenía para comentarles. Señor embajador de la Unión Europea, mi querido amigo Jaume Segura, señor embajador de Francia, nuestro futuro anfitrión, estamos ya esperando esta reunión histórica, francamente, es una reunión no solo la más grande en París, pero yo creo la más grande desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, va a ser fundamental para el nuevo orden internacional. Gracias, Ismael, por recibirnos en esta casa, y es un placer compartir la mesa con mi colega y amigo Emilio Ventura, de la Dirección de Cambio Climático de Adaptación al Riesgo del Ministerio de Obras Públicas. Vean, el panel intergubernamental de cambio climático, en su quinto informe, su quinto y reciente informe, afirma que Centroamérica ha sido tradicionalmente caracterizada como región con alta exposición a amenazas geoclimáticas derivadas de su localización y topografía, y con una alta vulnerabilidad de sus asentamientos humanos. También, dice, ha sido identificada como la región tropical más sensible al cambio climático. Bueno,
obviamente, nuestro primer punto de agenda en las negociaciones en París es la inclusión del Istmo Centroamericano como una de las regiones especialmente vulnerables. Y sabemos que luego del quinto informe del panel intergubernamental, el cambio climático, eso va a ser un elemento que ya está en los textos, en el texto de negociación, embraquetado todavía. Esto es a discusión y apuesta en discusión, en realidad está todo embraquetado, pero apuesta a discusión en París. Eso es un elemento para nosotros, un elemento central. El Salvador, la región centroamericana, debe aparecer en el Acuerdo de París como una de las regiones especialmente vulnerables y por lo tanto hacia las cuales obviamente deberá atenderse con oportunidad y con suficiencia. Pero queremos un acuerdo también, un acuerdo sustantivo. Yo no diría solo ambicioso, sino sustantivo. Es decir, no todos los países desarrollados realmente han hecho contribuciones que puedan asegurar la meta que debemos tener. Obviamente para El Salvador la meta no puede ser 2 grados centígrados. Ya el aumento de la temperatura en 0.8 grados centígrados implica para nosotros esto que estamos viendo. Estas tormentas súbitas y extremas que nos generan muchos desastres, pero han supuesto en los últimos 4 años secos consecutivos. 4 años donde hemos roto los récords históricos en todo. Este año rompimos el récord histórico de los 3 primeros meses de la época lluviosa más secas de toda la historia, de todos los registros históricos que hemos tenido. El año pasado tuvimos el mes de julio más seco de toda la historia que hemos tenido. Rompimos también récord histórico en los primeros años, 2009, 2010, 2011, primeros años de nuestra gestión gubernamental, con lluvias extremas. Es decir, hemos pasado de situaciones de lluvias extremas a situaciones de sequía que han significado, fíjense, pérdidas económicas de alrededor del 4% del Producto Interno Bruto cada año. No hay forma de que un país crezca, de que un país se desarrolle con los impactos de los choques climáticos. Y no lo decimos solo nosotros. El 2013, el Fondo Monetario Internacional, en su misión acá en El Salvador, dijo: hay 2 razones por las que la economía salvadoreña no crece. Una, la baja inversión doméstica, y 2, los choques climáticos. De manera que este tema de la vulnerabilidad y el reconocimiento en el Acuerdo de París de la enorme vulnerabilidad de esta región es un tema para nosotros fundamental. Un segundo tema fundamental es el tema de la temperatura. Efectivamente, El Salvador, al igual que las islas, que la OSIS, estamos porque es un acuerdo en donde la temperatura no suba más allá del 1.5 grados centígrados, y eso de por sí va a tener consecuencias nefastas para un país como este. Más allá de esa temperatura tendría realmente implicaciones muy graves, digo graves en términos de la desaparición de los principales cultivos de este país, como es el café, el maíz y el frijol. Entonces, los escenarios climáticos nos plantean un futuro no muy prometedor, y lo hemos visto en las contribuciones, las famosas INDCs, que son las contribuciones que cada uno de los países han dicho. No todos, no como la Unión Europea, no todos los países realmente han hecho apuestas importantes para que esta temperatura no vaya más allá de 1.5 grados centígrados. Un tercer punto importante para nosotros en estas negociaciones, sin duda, es el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Mira, esto no es menor. Efectivamente, y en esto coincidimos con la Unión Europea, a partir del 2020 nosotros todos tenemos que ponernos en función de generar un modelo económico diferente en el mundo. Un modelo económico y un modelo de producción y de consumo sustentable. No se puede más, no se puede seguir de esta forma. Obviamente estamos por generar economías verdes, obviamente estamos porque todos los países del mundo, no solo las grandes economías, pero también las pequeñas economías, realmente nos pongamos en este nuevo rumbo que tiene que transitar el planeta. Sin embargo,
sí creemos que debe haber un reconocimiento de que esto no lo hemos provocado nosotros. Esto no lo hemos provocado nosotros. Y que hay responsabilidades que no son las mismas. Y que hay responsabilidades comunes, sí, pero hay responsabilidades diferenciadas. Y esto es un elemento para nosotros central en el texto de negociación. Y no debemos olvidarlo, porque tiene implicaciones de qué vamos a hacer. ¿Sobre qué año vamos a comparar nuestra reducción de las emisiones? ¿Sobre este año o a partir de ahora o a partir de 1990 o a partir de que dejamos de desarrollarnos y dejamos de llevar esta carrera industrializadora? Bueno, esa es la gran discusión. Entonces, yo creo que este tema hay que trabajar mucho más, hay que negociarlo mucho más, sin duda alguna, y no evade, y en eso estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con el embajador Jaume, no evade el hecho de que tenemos responsabilidades comunes, todos los países del mundo. Y bueno, quiero hacer un breve anuncio, y es que en realidad nosotros vamos a presentar y oficializar el 15 de noviembre nuestras contribuciones como país. Claro que vamos a hacerlo. Nosotros contribuimos en un 0.04% en estas emisiones globales. Y sin embargo, creemos que aún así tenemos responsabilidades en esto y vamos a demostrarlas. Y debemos hacer un tránsito y vamos a aprovechar esta CNS para hacer una transformación de lo que realmente estamos acostumbrados a hacer en este país. Ese es otro elemento importante dentro de la negociación. Es decir, somos vulnerables, la temperatura no debe aumentar más allá del 1.5 grados centígrados. Nosotros consideramos que debe primar el hecho de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En cuarto lugar, este acuerdo es un acuerdo a partir del 2020, o más bien a partir del 2021. Hay un grupo de trabajo que se llama el World Stream 2, pero en realidad este es qué vamos a hacer en estos próximos años, de aquí al 2020. Economías como las nuestras, países como los nuestros, estamos padeciendo ya los efectos del cambio climático. No solo países como el nuestro, en realidad toda nuestra región. Miren, fue algo impresionante el huracán Patricia. En menos de 10 horas pasó de tormenta tropical a huracán Simi. En menos de 10 horas. Eso es una cosa, bueno, nunca antes vista. No hay país que pueda adaptarse a este tipo de fenómenos. Entonces, no hay país que pueda adaptarse a este tipo de fenómenos. Díganme, un fenómeno que se desarrolla en menos de 10 horas y que impacta, bueno, tuvimos mucha suerte de que ya en tierra Patricia no tuvo el comportamiento que todos esperábamos. Sin embargo, no hay forma de adaptarse a esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer del 2020? Para nosotros aquí son dos elementos importantes que tienen que estar en el texto de negociación. Uno, el tema del mecanismo de pérdida de daños. No hay forma de adaptarse a lo que ya estamos produciendo, a lo que ya somos responsables. Y nosotros, países como los nuestros, que estamos padeciendo de lleno esos impactos, tenemos que establecer un mecanismo de pérdida de daños. Y cómo realmente, digamos, pasamos estos impactos, estos choques que nos están realmente transformando nuestra economía. Yo tuve una discusión el día de ayer, estaban todos un poco tristes porque el crecimiento económico no necesariamente iba en el rumbo que se deseaba. Y yo decía, obvio, el cambio climático, ya no podemos seguir pensando en que vamos a seguir esa senda de desarrollo. Entonces, el tema del mecanismo de pérdidas y daños es un tema fundamental. Pero es un tema fundamental para nosotros los compromisos que se hagan, y yo estoy de acuerdo con la Unión Europea, que sean vinculantes en términos de financiamiento. O sea, es que nosotros estamos padeciendo estos efectos y efectivamente, mira, nosotros perdemos cada año el 60% de nuestra inversión. 60% de lo que invertimos lo perdemos. Cada año. No hay forma de que lo hagamos de manera nacional. De manera nacional y con propios recursos y con recursos de la Unión Europea, nosotros hemos logrado pasar del primero al octavo lugar, pero eso no es nada, digamos, loable. Octavo lugar. O sea, estamos en el top 10 de los países más vulnerables del mundo. Y no hay forma de que salgamos de eso. Y hemos pasado al octavo lugar simplemente porque hemos hecho un esfuerzo extraordinario en rescatar vidas humanas. Pero en términos de pérdidas económicas
no hemos hecho un avance significativo. En términos de pérdidas económicas seguimos igual. Nosotros hemos avanzado en proteger vidas, pero no hemos podido avanzar en proteger y blindar nuestra economía, nuestros recursos productivos más importantes. Entonces, este elemento de pérdidas y daños es un tema esencial para nosotros antes del Acuerdo 2020, también posterior, y el tema de financiamiento es un tema esencial antes del Acuerdo 2020 y posterior al Acuerdo 2020 y cómo hacemos frente. Yo estuve en una reunión la semana pasada invitada por el príncipe Carlos, príncipe de Gales. A partir de ahora me gustaría que no me llamaran ministra, sino Lady Lee. Pero estoy en una reunión con el príncipe Carlos. Pocos países, solo 6 ministros, fuimos invitados a conversar sobre el tema de bosques. Y yo les decía, frente a los grandes jugadores que estaban ahí, estaba invitada la ministra de Brasil, el ministro de la República Democrática del Congo, entre otros grandes países del bosque. Y yo decía, ¿por qué me invitaron? Y dice, claro, porque es El Salvador el que más ruido ha hecho en esta idea de lo que me preguntabas del cross-cutting, de decir, no podemos pensar en mitigación solo. Para nosotros el tema fundamental es adaptación y no se vale que los países estén pensando solo en dar financiamiento a los países con grandes masas boscosas por el tema de mitigación y por decir, vamos a con eso a bajar la temperatura. Es un tema fundamental. No estoy diciendo que no le apostemos al fondo de la Amazonía o a los grandes bosques del Congo, pero países como El Salvador realmente tenemos que contar con financiamiento para restaurar nuestros pocos bosques, los bosques que estamos perdiendo a raíz del cambio climático, porque estamos perdiendo bosques a raíz del cambio climático. Los bosques que estamos perdiendo los tenemos que restaurar y tenemos que pensarlo en términos de adaptación y en términos de pérdidas y daños. Y entonces, decían los organizadores, es que El Salvador ha hecho tanta bulla con este tema que bueno, había que invitarlo porque era como la voz en ese sentido de los países pequeños que exigen que el tema de mitigación sea uno de los temas, pero que el tema de adaptación y el tema de pérdidas y daños sean esenciales en el Acuerdo de París. Yo, francamente, le decía a Charles, le decía al príncipe Carlos que tuve la oportunidad, me salté todo el protocolo y me fui subiendo las escaleras con él, pues nadie lo hizo, pues yo lo hice. Le decía al príncipe Carlos que francamente yo, a diferencia de muchos otros, creo que ya no es tiempo de ser pesimista, como lo dijo el secretario general de Naciones Unidas. Y yo sí veo hacia adelante. El príncipe Carlos decía, a veces siento que caminamos y a veces que retrocedemos. Que príncipe de El Salvador, estamos caminando, bueno, pero realmente tenemos que ponernos en esa sintonía. Queremos un acuerdo en París, yo no creo que durante 21 años se haya discutido nada, no lo creo, no creo que podamos ver todo blanco o negro, creo que hay que ver una ruta y que poco a poco los países van entendiendo que los modelos económicos actuales no son sustentables y que no podemos correr si no es en la ruta de la sustentabilidad. París va a demostrar que vamos a tener un acuerdo, estoy convencida de eso, y particularmente lo iré a celebrar a la torre. Y ustedes estarán envidiosos por eso. Muchísimas gracias.